¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estáis? Este domingo, día 8 de febrero, y si mal no recuerdo, fue el 8 de febrero del año 1998, cuando fui bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en una iglesia bautista. Bueno, ahora como católico entiendo que mi bautismo católico de bebé fue el verdadero bautismo, que fui recibido en la iglesia de Cristo, la iglesia que Cristo fundó, que fui hecho hijo de Dios, recibiendo este sacramento en la iglesia de Santo Domingo de Guzmán, en la parroquia, el día 8 de, también día 8 de septiembre del año 78, día de la Natividad de nuestra Madre, la Santísima Virgen María, pero en un proceso de conversión que Dios permitió y de alguna forma quiso, porque estamos en las manos de Dios conforme a su providencia. Yo tuve una conversión verdadera, puede que no perfecta, porque perfectos no lo vamos a ser en todos nuestros procesos de conversión aquí a este lado de la eternidad nunca, ¿verdad? Pero mantengo un buen recuerdo de aquel primer amor cuando conocí a Cristo, su amor, su perdón, su redención, y conocí la verdadera fe en Cristo. Pero como decía un hermano en un testimonio que estaba escuchando, es como si me hubiera quedado de alguna forma en la ciudad donde Cristo está, pero no en su casa, en el gran banquete eucarístico que me esperaba en lo que es, ya ha sido y es, y continúa siendo este proceso siempre de conversión, pero ya dentro de la Iglesia católica que Cristo fundó, que es una santa, católica y apostólica. Y ayer hablaba de estas conversiones reaccionarias, de la conversión en general y de forma particular también. Pero vuelvo a decir, aunque ahora renuncie de algunas de las prácticas y dogmas protestantes, como sola escritura, y también entiendo que no fue necesario aquel bautismo, porque yo ya había sido bautizado, eh, pero eso no significa que nos tenga que quedar un mal recuerdo de lo que fue una experiencia viva y verdadera en un sentido de conversión, de comunión con Cristo, que aún manteníamos errores. Sí, es verdad, que aún nos quedaba un camino por delante y aún nos queda, también es cierto. Pero pidamos a Dios esa humildad de sanación de heridas, no de reproches, no de críticas, sino de amor, porque no será en otro tono, ni de otra forma que podamos, si es que podemos o debemos aportar algo a hermanos de otras confesiones o aún a hermanos católicos que necesitamos todos crecer en la fe, la esperanza, la caridad, en santidad, pero también necesitamos crecer en la humildad. Yo veo canales, escucho frases, tonos, formas, a veces en el contenido pueden estar en lo correcto, pero no me identifico. No es que pretenda aparentar ser humilde, no es que quiera tener, por manipular, como algunos pensarían, un tono conciliador, no que me contradiga, que quizá lo hago a veces, sino que entiendo que yo no pude ser ayudado, ni habría sido jamás ayudado cuando era protestante para acercarme a la Iglesia Católica si se hubieran acercado a mí en un tono diferente al que Scott Hahn escribe en sus libros. Y Kimberly, ya lo he dicho muchas veces y me voy a repetir y me voy a seguir repitiendo, cuando hablan de que no renunciaban a su antigua fe, sino de que avanzan como católicos hacia la plenitud de la misma. Y si me gustaba un tono de alguien en su forma de escribir y por su gran sabiduría e inteligencia, es nada más y nada menos, sí, no católico, algunos piensan que podría haber sido católico o que estaba a un paso de serlo, pero este no es un mensaje de apologética católica, sino de centrarme nuevamente, como ya lo hice no hace mucho, en el mero cristianismo, de ateo a creyente. Es decir, yo prefiero que un ateo se haga cristiano, aunque sea en el contexto protestante, antes que la gran victoria de que un cismático protestante se haga católico. ¿Que esto tiene su importancia? Sí. ¿Que yo di este paso y mi esposa e hijos? Sí. Pero que alguien haya podido encontrar la salvación en Cristo
aún en otra confesión, a pesar de las imperfecciones, también. Porque también hay imperfecciones en la Iglesia Católica, no en los dogmas, no en la indefectibilidad de la Iglesia, pero creemos que necesitamos reformas dentro de la Iglesia Católica. Por ejemplo, ya hemos estado hablando con nuestro hermano Eugenio, Rey Huerta, que pronto nos espera a principios de marzo un programa con él. ¿Cómo? Aunque la Iglesia Católica sea creacionista, y me estoy desviando del tema, no importa, oficialmente es difícil encontrar a un católico, incluso a un sacerdote, que lamentablemente no crea en la evolución, ese cuento chino. Y lo digo con todos mis respetos a los chinos, si hay chinos católicos que nos estáis viendo. No es conforme a la revelación divina, no es conforme a la palabra de Dios, no es conforme a la inerrancia de las Escrituras, no es conforme a la teología bíblica que tiene que ver con la creación, con nuestros primeros padres, de Adán y Eva. La muerte entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, Romanos capítulo 5, Cristo habló de la historicidad de Génesis, de Adán y Eva, etcétera, etcétera, y pensar que Adán y Eva descendieron de los monos, o que nosotros descendemos de los monos, o que aún peor Adán y Eva no existieron, va contra la inerrancia de las Escrituras, contra la historicidad de las Escrituras y contra el sentido común. Es un cuento que los evolucionistas ateos han introducido sutilmente en la Iglesia, y muchos católicos se avergüenzan de mantener la fe de siempre, la fe de Cristo y la fe de la Iglesia en esto, y no es secundario. Es decir, la Iglesia Católica necesita reformas, no porque esta mentira de la evolución la Iglesia Católica la haya aceptado como dogma, pero ¿de qué nos sirve ser creacionistas y no haber aceptado oficialmente esta mentira de la evolución cuando después se predica o sutilmente se escuchan mensajes directos o indirectos donde sutilmente se introduce estas mentiras hasta el punto de que la mayoría de los católicos, me atrevo a decir, que la han aceptado? De esto trataremos con el hermano en Cristo, aunque pierda suscriptores, aunque pierda la monetización del canal que ahora comienza, y aunque perdiera el apoyo de aquellos que voluntariamente quisieran apoyar el canal, y de camino pues también bienvenidos, voluntariamente. Apoyar el canal, este apostolado, pero no penséis que por la mera posibilidad de que pueda recibir apoyo de un medio u otro, voy a dejar de decir la verdad. Jamás. Sería vender mi conciencia, sería vender el Evangelio, y mi conciencia, como dijo Martín Lutero, es cautiva de la palabra de Dios, pero no en el sentido que él lo dijo. No es cautiva de mis interpretaciones de la palabra de Dios. Mi conciencia es cautiva de la palabra de Dios leída en la tradición de la Iglesia, conforme al magisterio infalible que Cristo ha dado a su Iglesia, que custodia fielmente la verdad. Y puesto que la Iglesia Católica custodia fielmente la verdad del depósito de la fe, no voy a tergiversar los textos de Génesis para que digan lo que la ciencia dice, cuando no son teorías probadas científicamente. Así que la palabra de Dios, la Biblia, está infinitamente por encima de los científicos ateos que se introducen incluso sutilmente o abiertamente en la Iglesia que Cristo fundó, la cual es columna y baluarte de la verdad, y que por ello yo soy católico y no protestante, pero paradójicamente dentro del calvinismo, de la Iglesia reformada y de las iglesias evangélicas, no encontré tan fácilmente personas que creyeran en el cuento chino de la evolución. Y hoy pensaba hablar, y lo voy a hacer, de otra cosa. Así que esta ha sido una mera introducción para posicionarme, para hablar con claridad desde el amor y desde el respeto, pero no pienso moverme de aquí. Así como no pienso moverme de lo que algunos también se ofenden, que es de mantener este espíritu conciliador con hermanos muy amados protestantes, de entre los cuales tenemos familiares muy cercanos, mi suegro también, que en paz descanse, Jacob Laus,
que creemos que fue un santo. Incluso el Papa Francisco nos habló de los santos de la puerta de al lado o de los vecinos. Es decir, santos que quizá oficialmente no han sido canonizados, pero que han vivido mejor que muchos que, aun teniendo la plenitud de la verdad, no han vivido la plenitud de la fe. Es decir, no han vivido como católicos santificados. Tenían los medios a su alcance. Eran católicos de nombre, pero vivían mayormente pensando, y lo digo con todo mi respeto, en su cofradía, en llevar su trono y en poco más, con todos mis respetos. Pero nos hemos encontrado a protestantes más santos que muchos católicos. Y no por ello voy a dejar de ser católico. ¿No te gusta mi mensaje? Recíbelo. Recíbelo. De ateo a creyente, es decir, esto lo dije porque es mejor, más esencial, que un ateo se haga creyente, aunque sean en un contexto protestante, antes que la gran victoria y la medalla que yo me podría poner porque alguien me escriba a través del canal y me diga: Sergio, me he hecho católico gracias a un mensaje tuyo. Bienvenido sea, pero será gracias a Dios, no gracias a mí, sino a pesar de mí si he podido poner un granito de arena. Pero vuelvo a decir, hay algo aún más importante en este mundo. Sigue a Cristo. ¿Que puedes seguir a Cristo más plenamente en la Iglesia Católica? Sí lo creo. Pero no sigas el ejemplo de muchos católicos, porque no todos son mejores que muchos protestantes. De ateo a creyente, la conversión de C.S. Lewis, C.S. Lewis, y el papel de Tolkien, del Señor de los Anillos, que jugó en la conversión de Lewis. Voy a leer un artículo del periódico digital El Debate, vamos a ir haciendo comentarios, por Natalia Langdon. No como Michael Landon, no se escribe igual, que por cierto algún día dedicaré quizá algún vídeo a Little House on the Prairie, la mejor serie que he visto jamás. Con mi esposa, Little House on the Prairie, ella al final comenzó a aburrirse a partir de la cuarta, quinta temporada, la mejor serie que he visto jamás. Ella también reconoce que es de las mejores. Nos gustó también mucho This Is Us. Tengo un vídeo también en este canal acerca de This Is Us, la recomiendo. Entonces vamos a leer este artículo y vamos a ir reflexionando por aquella conversión de Lewis al mero cristianismo, pero es un cristianismo verdadero, no siempre completo, así como no todos los católicos ya están totalmente santificados y debemos crecer en la santidad. C.S. Lewis es para mí un ejemplo de apologeta cristiano, de defensor de la fe y mero cristianismo. Es un libro muy recomendado, sobre todo también Las cartas del diablo a su sobrino. C.S. Lewis es uno de los escritores académicos más importantes del siglo XX. Con solo un león, una bruja y un armario, escribió una de las mejores sagas de ficción. Bueno, quizá habéis habéis visto la película, está la serie, ahora mismo no recuerdo, de libros, aunque son varios tomos. Impresionante las metáforas y analogías. León, Aslan representando a Cristo. Era C.S. Lewis brillante en su inteligencia y un gran apologeta defensor de la fe cristiana. C.S. Lewis fue un hombre de múltiples facetas, sensible, introspectivo y sobre todo profundamente reflexivo. Esto yo creo que nos falta hoy en día en medio de esta sociedad de estrés, de demasiado YouTube, y lo digo yo que tengo un canal de YouTube, otra contradicción que hay en mí. Mucha pantalla, poca lectura, poca meditación, poca reflexión, hasta suelo decir, o se suele decir, los que tenemos un canal de YouTube, da me gusta, comparte, deja un comentario. Bueno, pero ¿de qué te sirve dar me gusta si el vídeo no te ha gustado o si no lo has visto entero? ¿Y de qué te sirve dejar un comentario si no has reflexionado en lo oído? Y ahora que además los canales ya monetizan, ya empiezan a salir anuncios y más aún nuestra mente se desvía al perfume de turno o al champú o a la marca de cualquier cosa, ¿no? Por momentos paradójicamente razonable, con una sed incansable de verdad y un corazón cautivado por la alegría. Es decir, si un hermano que nos está escuchando, sea de la confesión que sea, tiene sed por la verdad,
Cristo dijo a la mujer samaritana junto al pozo de Jacob: el que viviere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él o en ella una fuente de agua viva que salte para vida eterna. Tener sed por la verdad implica también querer ser un buscador de la plenitud de la verdad, de la plenitud de la fe. Y por ello también hoy soy católico. Cristo Eucaristía, el verdadero maná. Cristo sacramentado. Cristo en cuerpo, sangre, alma y divinidad. Un corazón cautivado por la alegría, porque el testimonio que él cuenta de su conversión en el libro Surprised by Joy, cautivado por la alegría, del cual ahora que también aquí se habla. Su vida es el resultado, la vida de C.S. Lewis, de la búsqueda incesante, vamos a ver, estoy aquí leyendo en Word, de la búsqueda incesante de un anhelo universal, la alegría. No comparto pantalla, uno, porque no es necesario, y dos, porque desde el móvil, pantalla del móvil, no puedo compartir pantalla, solo desde el portátil. Y a sus más de 30 años comprendió que ese deseo era mucho más que algo material, la alegría, ni siquiera algo intelectual. Es decir, nuestra conversión no solo debe ser intelectual, que también, como dice nuestro hermano Eugenio Rey Huerta, es decir, de la razón a la fe. Nuestra fe va más allá de la razón, pero no es irrazonable. No va en contra de la razón, pero va más allá de la razón. Kierkegaard, Søren Kierkegaard, el danés, nos habló de aquel salto de fe. No sé si él fue posiblemente también por esa influencia, ¿verdad?, del existencialismo, esa fe agónica, ¿verdad?, que estaba tan llena de incertidumbre y angustia. Creo que quizá, aunque hay mucho valor en muchos de sus escritos, creo que la verdadera fe bíblica es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es decir, no es un salto al vacío, aunque sí va más allá de la razón, es decir, de la fe a la razón. Sí, podemos parafrasearlo así como nuestro hermano Eugenio en su canal. Lewis llamó a esta fe, en definitiva, mero cristianismo. Es decir, a sus más de 30 años comprendió que ese deseo era mucho más que algo material o algo intelectual, es algo mucho más simple. Lewis lo llamó mero cristianismo. Tras su conversión al cristianismo, publicó una larga lista de ensayos, libros, le convirtieron en uno de los escritores cristianos más leídos. Primeros años de la vida de Lewis. Esto no lo voy a pronunciar bien, pero lo voy a intentar. Su nombre completo, C.S. Lewis, bien. C.S. Lewis en español, Clive Staples Lewis. Mi mujer después, Evelyn, mi esposa, me va a corregir. Ella es profesora de inglés también. Nació un 29 de noviembre de 1898. Es decir, no llegó a conocer al príncipe de los predicadores Charles Haddon Spurgeon. En Belfast, al norte de Irlanda, su infancia transcurrió como la de cualquier otro niño. Iba al colegio con su hermano mayor, Warren Hamilton. Tampoco lo he pronunciado bien. Y de vez en cuando tenía que soportar con apatía las anticuadas formas educativas de su primer colegio, el Wynyard School. Madre mía. Desde niño era un gran amante de la ficción y aprovechaba cada rato libre para sumergirse en alguna novela. Pronto desarrolló un insólito sentido de la imaginación que le llevó a inventar historias extraordinarias. Desde entonces, la creación de mundos ficticios se convirtió en un pasatiempo favorito. La muerte de su madre a los 10 años le convirtió en un joven aún más introvertido. En su autobiografía, Lewis recuerda este episodio como algo traumático que le confirmó la idea de un Dios ausente y distante. A veces el sufrimiento, las pruebas, las aflicciones a muchos los separan de Dios. ¿Es causa justificada ser ateo por causa de haber sufrido la muerte de un familiar o por causa de un gran sufrimiento? No. Pero a menudo esto es lo que ocurre en la vida de muchos. Pero también es cierto que Dios puede orquestar esa situación, esa vida, esas aflicciones
y usarlas incluso para después atraernos a sí mismo con cuerdas de amor, aún en medio de la aflicción, y fue como ocurrió, y como ahora veremos, en la vida de C.S. Lewis. La relación con su padre nunca volvió a ser la misma después del fallecimiento de su madre, y solo encontró la calidez familiar en su hermano, con quien forjó una sólida relación. Bien. Imaginaos la muerte de una madre con 10 años, es una edad en la que no eres un bebé, pero tampoco eres muy adulto. Le tuvo que afectar grandemente. Estaba meditando en esto, ¿no? También. Forjó una muy buena relación con su hermano. Entre 1911 y 12, Lewis rechazó el cristianismo y se declaró abiertamente ateo. Es decir, que no es que lo ocultara, incluso lo declaró. Se declaró a sí mismo abiertamente ateo. Ahora bien, camino hacia la conversión. ¿Cómo es posible? Perdón, la cámara se está moviendo. ¿Cómo es posible que un ateo como Lewis, y además intelectual, se haga cristiano? Algunos piensan que ya si alguien da el paso de ser cristiano es porque ha dejado de ser intelectual. Como dije antes, algunos piensan que si un cristiano cree en la evolución es porque es intelectual. Y si dejamos de creer en la evolución, es que hemos dejado de ser intelectuales. Mentira cochina. Así me ha salido. Y no suelo editar los vídeos, ya lo sabéis. Camino hacia la conversión. Terminado el periodo escolar, fue admitido en la Universidad de Oxford. Yo estuve en Oxford con mi esposa mientras estudiábamos en una escuela protestante evangélica calvinista en Inglaterra. Visitamos Oxford y nos tomamos, si no me equivoco, con amigos allí una cerveza donde Lewis, Tolkien y los Ingalls, iba a decir los Ingalls, como Charles Ingalls, los Inklings se llamaban, creo, se sentaban a debatir y a leer sus libros, El Señor de los Anillos, etc. Qué maravilla haber estado allí tomando una cerveza y fumando en pipa con C.S. Lewis y Tolkien. Poco después fue llamado a filas durante la Primera Guerra Mundial, donde fue herido e internado en un hospital. En ese tiempo empezó a leer algunos autores cristianos. ¿Veis cómo la aflicción puede llevarnos a ciertas lecturas y a meditar? De esta misma forma, a mi esposa y a mí, ciertas aflicciones dentro del protestantismo, ahora muestro la otra cara de la moneda, nos llevó y nos impulsó y nos animó a comenzar a leer a Scott Hahn. Roma, dulce hogar, La cena del Cordero, Dios te salve, Reina y Madre, libros como estos fueron marcándonos y ayudándonos, entre otras cosas que nos comenzaron a ocurrir y a experimentar para ir atrayéndonos más y más a Cristo, a su iglesia, a la plenitud de la verdad y por lo tanto, en su consecuencia, a la plenitud de la fe, en la cual aún tenemos que avanzar. Pero ahora estamos hablando de la conversión al mero cristianismo, no al catolicismo, ni siquiera al anglicanismo, aunque él fue anglicano. En ese tiempo comenzó a leer algunos autores cristianos, pero hubo una obra, quizá habría que leerla, que le llamó especialmente la atención, El hombre eterno, de Chesterton, otro converso al catolicismo. Se graduó con excelentes calificaciones, C.S. Lewis, y se convirtió en profesor de literatura en el Magdalen College. Fue en este periodo cuando conoció al católico Tolkien. No J.R. como el de Dallas, J.R.R. Tolkien, autor de El Señor de los Anillos, The Lord of the Rings. Entre ellos se estableció una de las amistades literarias más emblemáticas de la historia. Tolkien, en palabras de Lewis, fue fundamental para marcar la caída de los viejos prejuicios. Es decir, todos los prejuicios de Lewis comenzaron a ser derribados por Tolkien como un castillo de naipes. Increíble. Hay que decir que la conversión de Lewis no se dio de la noche a la mañana, sino que fue un proceso de apertura intelectual que le llevó a reconocer la existencia de Dios. Ahora voy a leer palabras de Lewis, de las más emblemáticas, donde cuenta en Cautivado por la alegría, Surprised by Joy, lo que experimentó
en su conversión y tras su conversión, que fue repentina. Él fue sorprendido, cautivado por la alegría. Surprised by joy, aún más que cautivado, incluso en la versión en inglés, surprise, es decir, fue sorprendido porque no se lo esperaba. Y yo tampoco me esperaba que iba a ser católico jamás. ¿Quién os iba a decir a mi esposa holandesa y a mí malagueño, yo boquerón, y ella holandesa, que íbamos a terminar, 1, en Cuenca y 2, católicos? Impensable. En los años 90 o 2000 yo no habría entendido esto jamás. Al menos al principio del 2000, no. Entonces, palabras de Luis, voy a leer ahora, traducidas al español. Debes imaginarme solo, en aquella habitación de Magdalen, noche tras noche, sintiendo, cada vez que mi mente se apartaba del trabajo, el acercamiento continuo, inexorable, de aquel con quien tan encarecidamente no deseaba encontrarme. Al final, aquel a quien temía profundamente cayó sobre mí. Hacia la festividad de la Trinidad del 1929 cedí. Admití que Dios era Dios y de rodillas recé. Quizá fuera aquella noche el converso más desalentado y remiso de toda Inglaterra. ¿Tiene esto algo que ver con el llamamiento eficaz o gracia irresistible de la que nos hablaban o nos hablan nuestros hermanos calvinistas? No lo sé. Pero lo que yo sí sé es que cuando fui convertido a la fe cristiana, al mero cristianismo, a finales de los años 90, fui atraído a Cristo con cuerdas de amor y yo no iba en dirección a querer en mi vida encontrarme con Cristo, sino todo lo contrario. Quería encontrarme más y más con el pecado, con ataduras, pero Cristo, quien rompe cadenas a través de un pastor evangélico y otros medios que Dios usó en aquella época, Miguel Rueda, citando palabras de Cristo, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, un domingo de noviembre del 97, mientras escuchábamos en aquel culto evangélico la canción de Marcos Vidal, Buscadme y viviréis. Más que buscar yo, fui buscado y encontrado por aquel con quien no quería encontrarme, como C.S. Lewis, en aquella habitación de Magdalen, creo que se llamaba. El converso más desalentado y remiso de toda Inglaterra. Yo fui el converso más desalentado y remiso de toda Málaga. Y también fui sorprendido por la alegría, surprised by joy, cautivado por la alegría, cuando comencé a entender y poco a poco a acercarme, a pesar de la aflicción, a pesar de la noche oscura del alma por 2 años, cuando fui sorprendido también por Dios, atrayéndome a Cristo y a su iglesia con cuerdas de amor, haciéndome católico, surprised también by joy, cautivado también por la alegría. Porque la misa es una fiesta muy alegre. La misa es un encuentro con Jesús. La misa es el cielo en la tierra. Cristo verdaderamente, Cristo presente, Cristo sacramentado, Cristo realmente recibiéndolo a Él en cuerpo, sangre, alma y divinidad. Uno de los puntos de inflexión más importantes transcurrió en una caminata nocturna en septiembre de 1931 y fue un largo paseo que dio el autor junto a Tolkien y Hugo Dyson, en el que hablaron de mitos, metáforas. Lewis dejó escrito el momento en que la charla quedó interrumpida por una ráfaga de viento que llegó tan de repente en la silenciosa y cálida noche y envió tantas hojas repiqueteando al revolotear que pensamos que estaba lloviendo. Todos contuvimos el aliento, agradeciendo el éxtasis de aquel momento.
Aquella charla fue fundamental para la conversión definitiva de Luis. Dice aquí al anglicanismo, bueno, él se convirtió en primer lugar al cristianismo. Los autores cristianos que había leído le habían acercado a la idea de Dios, pero no fue hasta este paseo cuando percibió la verdad del cristianismo. Una semana después, pasé de creer en Dios a creer definitivamente en Cristo. Es decir, Cristo es Dios. Mi larga conversación nocturna con Dyson y Tolkien tuvo mucho que ver con ellos. ¿Quién no habría querido tener ese paseo con Lewis, Dyson, Tolkien, hablando de estas cosas cuando no había YouTube, cuando no había... Sí, habría televisión en aquella época. Bueno, año 31, creo que lo dudo. Qué maravilloso, qué maravilloso. Últimos días y legado, y después unas palabras para concluir. Quería grabar un vídeo de 5 minutos, vamos por 30, y orad por mí. Quiero hacer directos también en este espíritu, un poco improvisando, dejándome guiar por el Espíritu Santo. Que Dios me ayude, y compartiendo, comentando, y yo creo que un directo puede ser también de edificación para todos, porque el chat está abierto, puedo dejar comentarios, podéis hacerme alguna pregunta durante la intervención, y cuando ya aprenda a hacerlo, también animarme a subir a alguien para que entre en un debate o en una conversación fraternal amigable. Bien, últimos años y legado. Después de su conversión, C.S. Lewis publicó importantes obras en defensa de la fe. Estad siempre preparados, ¿verdad?, para presentar defensa con mansedumbre y reverencia a todo aquel que demande una razón de la esperanza que hay en vosotros. El relato de su conversión lo narra en su autobiografía Cautivado por la alegría, como ya hemos dicho aquí en este artículo, donde describe su vida desde la infancia hasta su encuentro con Dios. Junto a estas obras, una de sus legados más importantes es Mero Cristianismo, un conjunto de charlas que dio en la BBC y que fueron transcritas y publicadas en un solo libro en 1952. En esta obra explora temas como el problema del mal, el libre albedrío y la ley natural. Junto a estos ensayos también fue reconocido por sus obras de ficción, entre las que destaca la saga de las Crónicas de Narnia, llevada por primera vez al cine en 1979. Muchas de sus obras de ficción esconden un profundo valor alegórico y cristiano. Algunas de ellas son la trilogía de Ramson, El regreso del peregrino, o Cartas del diablo a su sobrino, que podríamos quizá comentarla en este canal en alguna ocasión, donde plantea numerosas cuestiones acerca de la naturaleza humana, el pecado y la virtud cristiana. Hasta aquí este artículo sobre C.S. Lewis que acabo de leer. Unas palabras para concluir. ¿Eres feliz? A veces estamos alegres, pero ¿hemos sido verdaderamente cautivados por la alegría? Es cierto que hubo parte de la conversión de Luis que fue intelectual, la razón, argumentos, era intelectual, e intelectualmente se tuvo que rendir ante Dios, pero ya comenzó a experimentar su presencia y ya no solo fue cautivado en su mente por aquellos argumentos irrefutables acerca de la existencia de Dios, sino que fue cautivado por la alegría. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. No solo la paz de haber sido salvados y perdonados y creciendo siempre en este proceso diariamente en nuestra vida de avanzar en la plenitud de la fe y de la verdad y santificándonos en Cristo por medio de su palabra, su iglesia, los sacramentos, así como también, de alguna forma, aunque no perfecta, porque yo tampoco he alcanzado esa perfección, Dios obra a pesar de, y gracias también a su iglesia, en otras confesiones. Fijaos qué paradoja, ¿verdad? Pero animamos a estos hermanos a hacerse preguntas.
pero sobre todo hoy. Os animo a que nos preguntemos, seas de la iglesia o confesión que seas, ¿he sido cautivado por la alegría? Dios, Trino, Santo, Cristo, mi Señor y mi Dios y mi Redentor, Cristo, Eucaristía, me hace más feliz que la apariencia de felicidad o de alegría que tienen a menudo los ateos. Y podemos entrar incluso en debates con protestantes sobre la patrística, la Eucaristía, los dogmas, la no sola escritura. Pero ahora te vuelvo a preguntar, amigo católico y hermano, ¿eres más feliz que cualquier anglicano, como si es Luis, o cualquier protestante, alegre pero feliz? Ah, sí, pero es que esa felicidad es falsa. Cuidado, cuidado. Cautivado por la alegría, abrazado por Dios, surprised by joy. Quiera el Señor, en su infinita misericordia, hacernos humildes y que aprendamos de este legado de Luis a ser cada día en Cristo y uniéndonos a Él verdaderamente, cada día más cautivados por la alegría, surprised by joy. Que el Señor os bendiga.